Les contaremos la historia de Ruth Esther Rivas Mojica, una joven salvadoreña de 27 años de edad, terminando su carrera siendo licenciada de profesión y enfermera del Hospital Nacional de Metapán, quien además integraba la Red Nacional de Enfermería en Cuidados Paliativos. Todo empezó el 27 de septiembre cuando la licenciada Ruth Rivas y su novio llegaron en una mototaxi a las 2:08 de la tarde al Hospital Arturo Morales de Metapán, para que sea atendido de la mejor manera y rápida. Cuando llegaron, la licenciada Ruth Rivas lo registró para que sea atendido por algún médico. La enfermera del hospital lo lleva al consultorio del doctor para que lo revise y vea la gravedad de su salud. Al ser atendido por el médico y al realizar los análisis, determinó que al joven se le debía ingresar de forma inmediata por las complicaciones que presentaba. Es así como quedó internado después de realizar todos los trámites. Ruth Rivas no dejó solo a su novio hasta que sea trasladado a su respectiva cama. Ya estando instalado su novio en su cama, la licenciada Ruth Rivas se despide de él prometiéndole regresar a verlo el próximo día para saber cómo sigue. Pero lo que no contaba la licenciada Ruth es que saliendo del hospital sería sus últimas horas de vida en las calles oscuras de Metapán y la última vez que su novio la vería. La licenciada Ruth Rivas sale del hospital a las 6:58 de la noche rumbo a su casa. Se dirige sola a la calle y habiendo caminado 3 cuadras para abordar un taxi de regreso, las cámaras de seguridad captan el momento en que la licenciada Ruth Rivas voltea su cabeza y ve la moto que se encontraba a su lado. Ella reconoció a la persona que se encontraba en la moto y era Víctor Alfonso Vides, quien había sido su compañero de estudios en el bachillerato. Mantuvieron una conversación aproximadamente 20 minutos, ya que era alguien que no veía tiempo. La licenciada Ruth Rivas se sintió cómoda ya que Víctor Vides era una persona conocida y de confianza. Siendo las 7:33 de la noche, Víctor Vides, de tanto insistirle, logró convencer a Ruth Rivas a que se subiese a la motocicleta, ofreciéndose a llevarla a su hogar, ubicado en Malpaso. Al estar los dos en la motocicleta, Víctor intentó darle confianza para que Ruth Rivas no desconfiara, recorriendo así 40 minutos sobre el kilómetro 117 de la carretera que conduce a Anguiatú. Mientras estaba conduciendo Víctor la motocicleta, comenzó a insinuarle e intentar convencer a Ruth Rivas para tener intimidad, motivo por el cual comenzó a incomodar a Ruth por el atrevimiento de su propuesta, provocando el enojo de Víctor por la negativa de su parte, deteniendo la motocicleta en un lugar cercano a la frontera Anguiatú. Víctor Vides comenzó a perseguirla mientras estaba corriendo Ruth Rivas para escaparse de él, pero fue atrapada por Víctor, a pesar que intentó defenderse en todo momento, pero la fuerza de Víctor tomó ventaja de la situación, al final logrando su propósito con Ruth Rivas. Ella se encontraba mal herida, sangrando y con moretones por todo el cuerpo, por la agresión recibida por su captor. Ruth Rivas había recibido en repetidas ocasiones golpes con lujo de barbarie, con el casco de la motocicleta ocasionados por Víctor y otros golpes hechos con sus puños, provocando que se quedara inconsciente, para luego dejarla en unos arbustos. Siendo las 8:25 de la noche después de haber logrado su cometido y dejando a Ruth Rivas abandonada debatiéndose entre la vida y la muerte, Víctor Vides vuelve a subir a su motocicleta y siguió con su camino hasta llegar a su casa en Metapán, llegando a las 11:40 de la noche. Víctor Vides se encuentra un poco consternado por lo que había hecho, porque no sabía si Ruth Rivas se había muerto o no, llamando así a su madre, a quien le comenzó a contar todo lo que había ocurrido. Su madre, para encubrirlo, comienza a decirle lo que tenía que hacer, formando así una coartada para evitar que Víctor fuera detenido. La madre de Víctor le dijo que tendrían que hacerles creer a las autoridades que fue un accidente automovilístico, indicándole que tenía que volver al lugar en donde se encontraba el cuerpo de la joven y moverlo cerca de la pista, para ejecutar así su plan. Víctor, en compañía de un amigo, regresa nuevamente al lugar donde había dejado a Ruth Rivas, quien se estaba debatiendo entre la vida y la muerte,
por las lesiones ocasionadas. Víctor, junto con sus amigos, comenzaron a mover el cuerpo dejándola a la orilla de la carretera, teniendo aún Ruth Rivas signos vitales. Luego de dejarla en la carretera, Víctor regresa a su casa y llama nuevamente a su madre para avisarle sobre el movimiento del cuerpo que se había realizado a las 12:15 de la noche. El número de emergencia recibió una llamada anónima para informarles que había una persona atropellada a la orilla de la carretera, en el caserío Malpaso, cerca de la frontera de Anguiatú, en Metapán, Santa Ana. Hasta ahí todo iba de acuerdo a lo planeado entre Víctor y su madre. No habría sospecha de nadie. Siendo el 28 de septiembre a las 2 de la madrugada, después del aviso dado por el número de emergencia quien alertó a las autoridades de la joven atropellada en la carretera. Una patrulla policial llega al lugar donde se encontraba la persona que habían reportado y encontraron una escena poco alentadora. La enfermera Ruth Rivas se encontraba gravemente lesionada por los abusos físicos recibidos y aún se encontraba con vida. Fue trasladada por la policía de manera inmediata al hospital más cercano, que era donde ella trabajaba, volviendo nuevamente al mismo lugar, pero esta vez no trayendo a su novio, quien fue ingresado hace unas horas, sino siendo ella ingresada de manera inmediata a la unidad de cuidados intensivos UCI por las heridas y golpes que llevaba. Lamentablemente, el cuerpo de la enfermera Ruth Rivas no resistió el daño que le habían hecho al recibir múltiples golpes, frustrando así los esfuerzos de los médicos, quienes intentaron a toda costa salvarle la vida, falleciendo así el 1 de octubre en el Hospital Nacional Arturo Morales. La muerte de la profesional también hizo reaccionar al Ministerio de Salud, quienes el lunes colgaron en su cuenta de Twitter una esquela donde lamentaban el fallecimiento de la enfermera Ruth Rivas, quien laboraba en el hospital. La muerte de la enfermera Ruth se expandió en todo el pueblo de Metapán. Conocidos de Ruth no lo podían creer y pedían justicia por lo ocurrido. Sus compañeros y amigos la recuerdan de forma humilde, un gran ser humano, una gran amiga y compañera de trabajo. Siempre tenía una sonrisa para cada persona y su apoyo era incondicional. Siempre estuvo entregada a Dios, a sus estudios y sobre todo a su familia. Para todos los que la conocimos, ella era un ser único. Siempre fue una chica respetuosa, responsable y amable. La policía tenía dudas sobre lo ocurrido con la enfermera Ruth Rivas, ya que le parecía raro las diversas marcas que tenía en su cuerpo, donde se observaba una serie de golpes ocasionados con los puños de una mano, y también el cómo la encontraron tirada en la carretera. Así que decidieron poner en marcha la investigación con la ayuda de la Fiscalía General de la República, que lo ayudaría a determinar cómo habían sucedido los hechos. La Fiscalía, a través de las cámaras de videovigilancia de distintos negocios comerciales, identificó la línea de tiempo desde que Ruth Rivas salió del hospital el día 27 de septiembre hasta la hora que fue encontrada en la carretera. Se captaron cada uno de los momentos en que Ruth Rivas estuvo afuera del hospital, esperando un taxi hasta la aparición de Víctor Vides, conversando con ella y trasladándola hasta su casa de habitación, por lo que nunca ocurrió. Las autoridades, al ver una pista que los lleva a una persona que estuvo con la enfermera Ruth Rivas, decidieron activar las antenas telefónicas que lograron establecer con más exactitud el recorrido que ambos teléfonos hicieron el 27 de septiembre, captando así las conversaciones que Víctor Vides sostuvo con su madre. El fiscal general Douglas Meléndez dio los detalles de las investigaciones en una conferencia de prensa, en la que indicó que se cuenta con prueba técnica y científica, así como documental y testimonial, que responsabilizan a Víctor Vides del feminicidio, indicando que el acusado planificó el hecho para que aparentara que Ruth Rivas sufrió un accidente de tránsito. Víctor Vides vendió su motocicleta al día siguiente, para despistar a la policía y evitar la justicia. Pero las cámaras de videovigilancia y las antenas telefónicas fueron de gran ayuda para la investigación del caso y lograr así atrapar al asesino de la enfermera Ruth Rivas.
El juicio de Víctor Vides duró aproximadamente 6 días, donde condenan a 26 años de cárcel y $1.000 de responsabilidad social para la familia de la profesional. La joven enfermera licenciada Ruth Esther Rivas Mojica, de 27 años, recibió el último adiós ante el dolor de familiares, amigos y colegas quienes lloran este lamentable hecho y esperan que la persona culpable de lo ocurrido pague por el daño que le hicieron. El gobierno del presidente Nayib Bukele se encuentra trabajando para combatir contra estas personas delincuentes que atentan contra la vida del prójimo, ocasionando una pérdida irreparable para las familias de las víctimas. El presidente Nayib Bukele seguirá implementando más seguridad para obtener así una mejor información de las personas que ocasionan actos delincuenciales. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.